digamos, para que ustedes puedan ver. ¿Eh? Eh, para que llegue el malón, me parece. La segunda hora. Preguntín y preguntona viene. Preguntín solo viene. Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase porque es larguita. Eh, bueno, buenas tardes a todos, porque no los he saludado por allá en fondo. Hola. Bueno, muchos estaban preguntando sobre una clase virtual y hoy todavía estamos cursando, pero ya la semana que viene, que va a ser una semana cortita, eh, vamos a tener la clase de codo, biomecánica de codo, la parte de flexo, extensión de codo, de manera virtual. ¿Eh? Yo les voy a pasar por campus un link para que ustedes se unan a la reunión y la vamos a tener. Hola, buenas tardes. Va a ser el día, ¿cómo anda? Acá hay sillas, chicos. Sí, no alcanza. El día 22, el jueves, el jueves 22. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya estaremos todos. Bueno, entonces, hoy damos biomecánica del hombro y la semana que viene, el día jueves a las 14 horas, vamos a tener la clase virtual de codo en lo que respecta a flexo-extensión, que esperemos que sea una clase breve, para que ustedes puedan conectarse de donde estén si es que no vuelven la semana que viene o para que no vengan a la facultad. ¿Estamos? Me dijo la coordinadora que el día jueves a esa hora no tiene ninguna otra actividad. ¿Puede ser? Bueno. Así que después yo les voy a subir al campus de nuevo esos datos y los datos de la reunión también. ¿Eh? Hoy vamos a dar biomecánica de hombro, que es bastante largo, pero vamos a tratar de ir bastante rápido y les va a quedar el power después para que ustedes repasen. ¿Eh? Entonces, biomecánica de hombro, sabemos que es la articulación proximal del miembro superior, la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano, ¿eh? Y que por eso, al tener, digamos, una región tan móvil, vamos a ver que lo que vamos a analizar ahora es el complejo articular del hombro. ¿No se puede? ¿Ya basta? Ajá. El complejo articular del hombro, o sea que es un conjunto de articulaciones que trabajan en forma conjunta, y sincrónica. Tenemos las articulaciones, la glenohumeral, que ustedes saben, la esternocostoclavicular y la cranioclavicular, que son articulaciones verdaderas, a las que se van a sumar dos articulaciones falsas, que son la articulación de la escápula con el tórax, la escápula torácica, y también otra articulación que es la subdeltoidea. ¿Eh? Justamente el objetivo que tiene el extremo proximal es orientar el brazo y el antebrazo para finalmente colocar la mano, que es la unidad efectora del miembro superior, en la posición óptima. ¿Eh? Por eso, y además sabemos que también es el extremo que une el tronco al miembro superior.
No, hacia abajo, no, abajo, ajá, para allá. Allá está siempre. Ajá. Bueno, entonces por eso decimos que el complejo articular consta del esternoclavicular, fíjense que es la articulación de la porción interna de la clavícula con el esternón, la cronioclavicular, que une la clavícula al omóplato, ¿eh? Tenemos la articulación glenumeral o escapulohumeral, y luego tenemos articulaciones falsas como la subdeltoidea, que ahora la vamos a ver, y la escapulotorácica. Serían las 5 articulaciones que vamos a ver ahora. Y bueno, fíjense que conocer la anatomía funcional de la cintura escapular y las partes que la componen resulta indispensable para comprender el funcionamiento del brazo-hombro, y por supuesto la finalidad es ubicar la mano en una posición que le permita realizar todas las actividades de manipulación. ¿eh? Y fíjense que acá vamos a tener, a diferencia de lo que corresponde a la articulación de la cadera, que es del mismo tipo, vamos a tener un amplio ROM y una baja estabilidad. Bueno, eso es poco para amenizar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a contemplar en esta articulación? En líneas generales, ¿cómo movemos el brazo respecto al tronco? Movimientos en torno a un eje transversal, movimientos que si es en torno al eje transversal, ¿en qué plano serán? En el, en el sagital, es decir, movimientos antero-posterior, en el plano antero-posterior, o sea, de flexión y de extensión. Movimientos en el eje antero-posterior, y ahí sí, ¿en qué plano van a ser los movimientos? En el frontal, abducción, aducción. En el eje vertical, que aquí vamos a hacer una diferenciación en lo que es el eje vertical y el eje longitudinal del húmero. ¿Por qué? El eje vertical atraviesa el húmero, pero en esta posición, que es la posición de referencia, cuando el brazo pende a lo largo del cuerpo de manera vertical. Entonces, mediante ese eje vertical, vamos a realizar los movimientos que ustedes conocen como flexo, extensión horizontal. ¿Por qué? Porque hago esto en torno al eje vertical. El eje longitudinal del húmero es el que me permite hacer las rotaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago una deducción, por ejemplo, fíjense que tengo una deducción de 60 grados, yo en esta posición puedo realizar una rotación. Entonces no estoy hablando del eje vertical anatómico, sino del eje longitudinal del húmero para la rotación. ¿Se entiende? Por eso es que acá incluye otro eje. ¿Entendieron eso? No. Bueno. Esta es la posición de referencia, ¿no es cierto? Una persona parada, fíjense, el miembro superior pende a lo largo del cuerpo verticalmente y el eje longitudinal del húmero ahí va a coincidir con el eje vertical. En esa posición, el eje longitudinal del húmero va a coincidir con el eje vertical. ¿Sí? Pasa por adentro del hueso. ¿eh? Esos ejes verticales nos dan a rotación. Pero nosotros, si nosotros colocamos en abducción de 90 grados, podemos realizar a través del eje vertical este movimiento, que es la flexión y la extensión horizontal, mediante un eje vertical, ¿sí? Y las rotaciones también las puedo realizar acá, también mediante acá el eje longitudinal del húmero va a coincidir con el eje de 90 grados, pero también puedo hacerlo acá y también puedo hacerlo acá. Entonces yo las rotaciones que las puedo hacer en cualquier posición las hago en torno a ese eje longitudinal del húmero. ¿Se entiende? Bueno, el eje vertical es como un eje más estático que siempre está ahí, ¿eh? En esa posición. En cambio, el eje longitudinal del húmero me permite hacer rotaciones en diferentes posiciones del brazo.
¿Estamos? ¿Ahora se entendió o quedó más o menos? Pregunten, a ver qué parte, qué es lo que no entendieron. Sí, pero fíjate que acá, ¿qué te dice? También puedes hacer esto, porque el eje vertical va a coincidir con el eje longitudinal del húmero, ¿me entendés? Pero vos apartás un poco el brazo y acá también podés hacer rotaciones, pero no va por el eje vertical, sino por el eje del húmero. ¿Se entiende? En esta posición también hago y coincide el eje longitudinal con el eje vertical. ¿Eh? Pero yo también las rotaciones las puedo hacer en otras posiciones fuera de este eje vertical. Por eso digo que las rotaciones las hago a través del eje longitudinal del hombro. ¿Sí? Ahora más o menos se entendió, ¿no? Allá están muy silenciosos en el fondo, ¿entendieron o no? Bueno, bastante. Ajá. Bueno, entonces, fíjense, dijimos que acá vamos a mezclar un poco planimetría, ROM, y conceptos generales. Por eso es lo que dijimos, cómo se produce el movimiento de flexión y de extensión. El de flexión es llevando por delante, el miembro superior del brazo hasta la posición vertical. Es un movimiento de balanceo, son movimientos de balanceo, ¿no es cierto? Movimiento de flexión, movimientos de balanceo. Fíjense que la extensión es de aproximadamente 50 grados, en cambio la flexión puede alcanzar los 180 grados. Que van a ver que esta posición la puedo lograr también con la abducción. ¿eh? Logramos la misma posición en flexión de 180 que en abducción. ¿eh? Nati, despierta, Nati, despierta. Bueno, eso en cuanto a flexo-extensión. La aducción, ustedes saben que la aducción es en el plano frontal y que es el movimiento de aproximar el miembro superior, pero nos encontramos con que está el tronco, entonces necesitamos acompañarlo o de una flexión o de una extensión. Ahí está en el caso de la flexión, que puede llegar de 30 a 45 grados, y en el caso de la extensión es un poco menos. ¿eh? Y luego tenemos la abducción relativa, que es la vuelta desde cualquier posición de la abducción, vuelvo con el movimiento de aducción. ¿Vamos? A eso se le llama aducción relativa. Si yo estoy en abducción, voy a hacer una aducción para volver a la posición cero. Y a eso se le llama aducción relativa, porque la posición ya de inicio, claro, ya vuelve en el sentido de la aducción, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿no? Eh, bueno, el movimiento de abducción, dijimos que es el que aleja y también podemos llegar hasta los 180 grados a la misma posición que llegamos durante la flexión máxima. Y desde el punto de vista de las acciones musculares y juego articular, pasa por tres estadios. En el primero se supone que hasta los 60 grados actúa la glena humeral. Es esquemático esto, porque después en realidad van, digamos, sí, se van digamos, engarzando, superponiendo estas facetas, ¿no? Pero en primer lugar intervendría la glenohumeral, ya en una segunda fase, hasta los 160 grados, intervendría la articulación escapulotorácica, porque vamos a ver que la escápula se mueve para permitir una mayor amplitud, y en los últimos 60 grados interviene el tronco, con una inclinación lateral, o si es bilateral, con una hiperlordosis para llegar al punto máximo de movimiento. ¿Estamos? Ajá.
vos. A ver, no, no, y no sé, yo creo que una cierta a ver, párate acá, ponete mirando para allá. Bueno, hace una abducción máxima de 180 grados. ¿Sabes? Hacelo de vuelta. Algo de inclinación tiene que ver, porque si no, ¿eh? Porque esto tiene que formar 180 grados, ¿eh? La mano llegó, pero fíjense acá que hay, ¿eh? O por delante también, hacelo. Hay una cierta inclinación que compensa para llegar a esto acá no me está haciendo los 180 grados, sí. Bueno, más todavía, más arriba. Entonces, fíjense que estamos hablando, como siempre les digo, de casos, sí, ideales, el ideal, ¿no? Si yo llego a esa cantidad de grados, necesito sí o sí la inclinación. Porque si yo lo hago derecho, no estoy inclinando nada, pero yo tengo que hacer el movimiento como para ponerlo en 180 grados, ¿eh? Ahí donde varía. ¿Sí? Bueno, fíjense que en realidad la deducción en el plano frontal no la usamos prácticamente, sino que en realidad se usa la deducción acompañada de un cierto grado de flexión, ¿eh? Eh, es decir, la elevación, o sea, por delante, siguiendo, ahora vamos a ver que el omóplato con el plano frontal hace un ángulo, no está ubicado en el plano frontal, sino que tiene un ángulo de 30 grados y esa posición, digamos, de abducción con una flexión de 30 grados es el movimiento fisiológico más utilizado, que es el que nos sirve para llevar la mano a la boca, que es la función de alimentación, ¿eh? Y esa posición es la que corresponde al equilibrio de los músculos rotadores del hombro. Posición, digamos, funcional. Eh, y el último movimiento que nos quedaba, ¿es el último? No, no es el último, falta otro. Pero la rotación del brazo sobre el eje longitudinal se puede realizar en cualquier posición del hombro, que era lo que les decían, ¿no es cierto? La podemos realizar en cualquier posición. Y se trata de una rotación voluntaria o adjunta, ¿eh? Porque también vamos a ver que en el hombro se produce otra rotación que se llama rotación automática o conjunta, ¿eh? Pero esta, la rotación voluntaria, es la que permite realizar este movimiento partiendo de la posición anatómica, el antebrazo flexionado a 90 grados, ¿eh? Mirando hacia adelante y llevamos hacia adentro. ¿Qué rotación será? Interna. La rotación interna la puedo obtener así o también si cruzo el antebrazo por detrás del tronco, ¿eh? Y es mayor aún, llega hasta los 110 grados cuando la cruzo el brazo por detrás. Ahí, ¿eh? En cambio, la rotación externa siempre es un poco menor, pero es importante porque nos permite separar la mano, del cuerpo. No llega la rotación externa a 90 grados. ¿Sí? Bueno, eso es lo que... Y es la rotación que se va a producir, está como entre paréntesis, pero pues ya la vamos a explicar a la paradoja de Korman, que cuándo es que se produce esa rotación. ¿Eh? Bueno, y acá tenemos los movimientos de muñón del hombro. ¿Qué quiere decir movimiento de muñón del hombro? Solamente esto, no mueve el brazo, sino solamente la porción superior, muñón del hombro. Tenemos posición anatómica y acá tenemos retroposición o retropulsión y antepulsión. Llevo hacia adelante antepulsión, hacia atrás retropulsión. Y acá vemos que para la retroposición del hombro van a intervenir músculos que en realidad lo que van a hacer es aducir y extender. ¿eh? Aducen la escápula
y extienden, como son el romboide, trapecio y el dorsal ancho, para hacer la retroposición. Y la anteposición van a actuar músculos que son aductores y que hacen antepulsión, como los pectorales mayor y menor, y el serrato anterior, que es abductor de la escápula, porque tengo que llevar la escápula hacia este movimiento. ¿eh? ¿Vamos? Pectorales, los dos, mayor y menor, y serrato. ¿No te pasa? Bueno, y acá tenemos este movimiento que es el de flexo-extensión horizontal, que hablábamos de que se producía a través del eje vertical en el plano horizontal. ¿eh? Como punto de partida de este movimiento tenemos esta posición donde ya el miembro superior todo está digamos, abducido 90 grados. Se toma desde ahí y donde ya están contraídos ciertos músculos como el deltoide superespinoso, trapecio y serrato anterior. O sea, ya hay actividad muscular ahí, no están en posición de reposo. ¿eh? Y luego podemos hacer una flexión horizontal donde intervienen deltoides, subescapular, pectorales, serrato anterior, porque tenemos que abducir la escápula y tenemos que aducir el hombro para realizar ese movimiento. Estamos los flexores, aductores de la glena humeral y los abductores del escápula. Esto está bueno que lo estudien con un compañero para que vayan viendo cómo se va moviendo la escápula a medida que uno mueve la articulación glenohumeral también. La escápula acompaña esos movimientos. Y la extensión horizontal, donde ya intervienen deltoide, supraespinoso y también, como va hacia atrás, el infraespinoso, redondo menor, mayor, romboide, trapecio y dorsal. Ahora se van a agarrar con todos sus musculitos y se los van a poner a repasar inserciones y acciones musculares, entonces les va a salir así de rato. Fíjense que la flexión, digamos, el movimiento completo es de aproximadamente 180 grados, 140 de flexión y 40 de extensión. Hacia atrás es menor el movimiento. Eh, y por último, la sumatoria de todos esos movimientos que vimos que nos va a dar la circunducción. La circunducción combina los movimientos y alcanza su máxima amplitud cuando el brazo va a destruir un cono, que es un cono irregular. ¿Por qué? Porque por la presencia del tronco. Y van a ver que la base, que es todo el contorno acá, eh, tiene como eje, ¿no es cierto?, el mismo miembro superior, el radio, digamos. Ajá, el recorrido, exacto. Fíjense que en la parte más anterior va a estar el sector de accesibilidad para que las manos puedan entrecruzarse por delante de la vista y puedan llevar el alimento a la boca. Por eso se cruzan por delante las manos. ¿eh? La orientación del cono corresponde a la posición funcional o de equilibrio de los músculos periarticulares y fíjense que responde a la necesidad de mantener las manos bajo el control visual y el cruce parcial por delante de los sectores de los miembros superiores obedece a la misma necesidad, permitiendo que ambas manos trabajen simultáneamente bajo el control visual, es lo mismo que acabamos de decir. También, exactamente. ¿eh? Todas las actividades de manipulación que se llevan a cabo en ese sector preferencial. Bueno, dijimos que esta articulación también podía realizar un tipo de rotación que no es una rotación voluntaria, sino que es una rotación automática. ¿Qué es lo que llamamos paradoja de Corner? Es cuando se utiliza dos ejes de una articulación de tres ejes. Y va a aparecer esta rotación automática. Cuando yo utilizo dos ejes, va a aparecer esa rotación, como vamos a ver en el caso de que realizo
para, ay, que está del, sí, el mismo modelo. ¿Alguien quiere hacer de modelo? Ahora míralo para allá. Ajá. Ponete un poquito más adelante. Ahí está, la palma de la mano mirando ahí hacia adelante, hacia adentro. ¿Mm? Y ahora vas a hacer una abducción de 180 grados. Ahí. Y después por delante, porque va a ser una extensión de menos 180 grados. ¿Qué pasó con la mano? Ajá. Vení más acá. Allá. Mira para adelante, para allá. Bueno, entonces partiendo de ahí va a ser una abducción. ¿Qué plano usó? Uno hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Eh? Ahora va a ser una extensión de menos 180 grados, es decir, la vuelta y fíjense lo que pasó. Automáticamente rota, hace una, ¿qué rotación es esta? ¿Pero qué rotación interna o externa? Interna, pero él voluntariamente la va a volver a su posición de partida, volverla, él la puede volver. Es lo que por ahí se llama ciclo ergonómico, se completa o se anula esa rotación automática con una rotación voluntaria. También, bueno, lo vamos a tener que hacer ahí también. Vamos a hacer ahora una flexión de 180 grados, ¿no? Pero hacémelo en la posición con la mano siempre mirando hacia adentro. Tu mano ahí, ahí, con el pulgar para adelante. Ah, que te pongas así, que te pongas así. Mira ahí, ahí. Flexión de 180 grados y una aducción, ¿se acuerdan? Relativa de menos 180. ¿Qué pasó con la mano? ¿Qué pasó? ¿Rotó? ¿Cómo rotó? Externo ahora. Y ahora con una rotación voluntaria volvemos. Y esa rotación automática es la que se produce cuando se utilizan dos ejes de una rotación de tres ejes. ¿Eh? Es lo que esa rotación es lo que se da, ahora estudiantes si querés, se da esa rotación cuando en articulaciones que manejan dos ejes generalmente aparece una rotación automática. Acá se puede mostrar fácilmente, ¿les parece? Porque mediante dos movimientos y utilizando dos ejes, tengo una rotación automática. ¿Mm? ¿Quedó claro eso? Chicos, ¿vieron lo que estuvimos haciendo con el compañero acá? ¿Se entendió? Allí los que están conectados o se Sí, durmieron. sí, profe. Sí, Sí, profe. bueno, ahí está. ¿Ustedes les quedó claro? Bueno, esto es lo mismo. Acá hablamos de la flexión y del ciclo ergonómico. Es lo que estuvimos viendo. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en lo que es un poco dentro de las articulaciones. Vamos a ver que esas cinco articulaciones que nosotros nombramos, las vamos a dividir en dos grupos. ¿Se acuerdan que esquemáticamente decíamos que ahí vimos durante la deducción, primero trabajaba más la glenohumeral y en la segunda parte la escapulotorácica? Bueno, vamos a ver que esas articulaciones las podemos agrupar en dos grupos. No quiere decir que trabajen independientes, sino que siempre igual la escápula humeral o la glena humeral va a trabajar siempre, siempre con la subdeltoidea. Eso sí, por eso las ponemos en un grupo. ¿Eh? Esta, la escápula humeral, es una articulación verdadera y principal, y la articulación subdeltoidea es falsa y secundaria, y podemos decir que es una sinsarcosis o cisarcosis, ¿eh? Donde hay planos de deslizamiento. Y en el segundo grupo tenemos una articulación principal, que es la escapulotorácica, que es una articulación falsa, pero es la principal, que va a estar acompañada siempre, siempre de movimientos en la articulación acromioclavicular, que es una articulación verdadera y secundaria,
Y la esternocostoclavicular, que también es verdadera y secundaria. A ver si se acuerdan a qué género pertenecían estas articulaciones. La escapulohumeral y la subdeltoidea, escapulotorácica, acromioclavicular, esternocostoclavicular. ¿Cómo? Ah, bien. Bueno, para producir los movimientos necesarios, entonces se necesita de este complejo articular para permitir esa amplitud de movimiento que ya vimos, es la región más móvil del cuerpo, y por eso es que vamos a empezar a ver cada una de ellas. Ustedes, es como un recuerdo anatómico, ahora ya se comentaban, ¿no? Bueno, la escapulohumeral, como dijeron, es una articulación en artrosis, sinovial, simple, ¿por qué? Porque son dos huesos, ¿eh? Ovoide no modificada, también la van a encontrar, la fama. Y vamos a ver que de esta articulación, ¿qué es lo que tenemos? La cabeza humeral, la cavidad glenoidea y qué más. Y el rodete, no tenemos que olvidarnos del rodete. Bueno, fíjense que la cabeza forma un tercio de esfera, que es convexa en todas las direcciones, mira hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia atrás. ¿eh? Fíjense que como si yo eh, cerrara o cortara el hueso y lo girara un poquito hacia atrás, porque la cabeza mira hacia atrás, formando un ángulo de 30 grados de retroversión, la cabeza. ¿Para qué? Para que coincida con la cavidad glenoidea del omóplato, que el omóplato va a estar 30 grados también en relación al plano frontal. El omóplato va a estar hacia adelante y la cabeza va a estar un poquito hacia atrás. ¿eh? Y también forma con la diáfisis del húmero un ángulo de 135 grados de inclinación. También tenemos otro ángulo que es el ángulo del cuello anatómico que es de 45 grados a este nivel. ¿eh? Eh, y además nos recordamos de las tuberosidades que tiene la cabeza del húmero. El troquín, que es anterior, y el troquíter, que es lateral. ¿eh? Bueno, la cavidad glenoidea del omóplato tiene una concavidad irregular, es menos acentuada que la convexidad de la cabeza y su superficie también es menor al de la cabeza. Acá lo tenemos. Acá tenemos otra vez la cabeza, acá tenemos la relación a la superficie, fíjense que es mucho menos cóncava. Están revestidas de cartílago articular entre las superficies. Y entonces tenemos la presencia de este rodete glenoideo que lo que va a hacer sobre todo es aumentar la profundidad de la superficie. ¿eh? Es un anillo fibrocartilaginoso que se ubica en el reborde de quién? Reborde glenoideo, no en la cabeza, sino en el contorno de la superficie que tiene que aumentar. Restablece la congruencia y tiene, en el corte tiene tres caras, ¿no es cierto? Una cara interna, que es la que se adhiere a la cavidad, una cara periférica o axial que va hacia adentro, perdón, una cara periférica que va afuera, una cara axial que va hacia adentro de la articulación, y en la cara periférica va a tener relación con la cápsula articular. Eh, bueno, ahí fíjense, es para mostrar un poquito, ¿eh? la inclinación. Fíjense cómo está la cabeza del húmero con respecto al plano frontal, está a 30 grados en retroversión. Y fíjense cómo está la clavícula y la escápula con relación al plano frontal también. ¿eh? Para que tomen en cuenta esas relaciones. Bueno, la cabeza humeral y los radios de curvatura. Nosotros hablamos de que es esférica, pero en realidad tampoco es totalmente esférica, sino que como todo hueso sabemos que son en realidad irregulares. El diámetro vertical es mayor que el diámetro antero-posterior, no es redonda completamente, sino que es más alargada verticalmente. Eh,
y entonces el radio de curva va decreciendo también de arriba hacia abajo y no existe un solo centro de curva, sino una serie de centros de curva alineados en torno a una espiral. Cuando la parte superior de la cabeza contacta con la glenoides, la zona de apoyo es mayor, porque si decimos que el diámetro es mayor, el vertical, y que es mayor por encima, en la parte superior, fíjense, cuando realice una abducción, va a haber un mayor contacto de la superficie, va a haber una mayor coartación, y esta es una posición de bloqueo, 90 grados de abducción, donde están teniendo un mayor contacto la superficie. ¿eh? Eh, bueno, ¿qué pasa con el aparato cápsulo ligamentoso del hombro? Tenemos una cápsula articular, que es la que vemos en azul, acá, que rodea las superficies articulares. Fíjense que es mucho más holgada en la parte inferior para permitir una mayor amplitud de movimiento, se aleja en su infracción del cuello anatómico. Y acá también vemos, fíjense, incluido dentro de la cápsula, ¿qué es esto que hay ahí blanco en el medio? El tendón de la porción larga del bíceps, que viene desde, ¿dónde se insertaba? Exacto, y pasa por la corredera o la escotadura o surco intertuberositario, y se dirige hacia el brazo, pero con la porción corta, pero mientras se cierra capsular. Esa cápsula se une más allá del rodete para permitir una mayor amplitud y va a estar reforzada por ligamentos. A este nivel se acuerdan los ligamentos que teníamos, los ligamentos glenomerales superior, medio e inferior, que estaban ubicados en la cara anterior de la articulación y en relación al troquín, inserción que deberán saber. Y también tenemos el ligamento coracumeral, que por ahí lo van a encontrar que está como que tiene un solo haz, y nosotros vamos a ver acá que tiene dos haces el coracumeral, un haz anterior, otro quiniano, y un haz posterior, otro quiteriano. Uno hacia troquín y otro hacia troquíter. Y luego acá tenemos el ligamento humeral transverso, que une también los dos tubérculos y cierra el surco para la porción larga del tríceps. Acá en esta imagen también se ven los conoides y trapezoides, que pertenecen a otra articulación que ahora vamos a ver. Fíjense también acá lo que se veía, la relación que tiene, fíjese en una imagen que se ha sacado la cabeza. Acá están los ligamentos, superior, medio e inferior. El inferior es muy importante, tiene forma de hamaca y es un sostén muy importante en la parte inferior de la articulación. Y acá, esto en rojo, ¿qué son? Son los músculos. ¿Qué músculos serán? Los del manguito rotador. Este es el subescapular, supra, infra y redondo menor. Y digamos acá sería la porción larga del bíceps, y acá tendríamos el ligamento tóraco-humeral, que se encuentra ubicado entre los dos tubérculos o tuberosidades. Bueno, acá tenemos los ligamentos otra vez, una vista anterior y una parte donde se ve la parte interna. Y bueno, al superior se lo llama supragleno prehumeral, perdón, supragleno suprahumeral. Al medio supragleno prehumeral y al inferior pregleno subhumeral, que nos hace referencia a la inserción. ¿eh? Bueno, y forman una Z, fíjense, delante de la cara de la articulación, pero también deja zonas que son más débiles, que son los llamados forámenes de Weybrecht, es el superior, y de Rubier es el segundo, que es donde se producen las luxaciones anteriores de la cabeza del húmero. Se escapa la cabeza a través de algunas de esas zonas débiles de la cápsula.
Fíjense, el ligamento glenohumeral inferior se describe como la estructura más espesa y consistente, estabilizador principal, en la parte inferior, y tiene forma de hamaca y está formada por una banda anterior, una posterior y lo que se llama una bolsa axilar. Y incluso una abducción se tensa y sostiene, le da mucha estabilidad a la articulación. Bueno, aquí vemos también el tendón de la porción larga, que lo vimos en las imágenes anteriores, con respecto a con su relación con la sinovial, con la cápsula y con la sinovial. Fíjense que acá es como que la sinovial pasa por ahí, acá forma dos puntos de saco y acá queda como suelto dentro de la rodilla. Pero esas tres imágenes son las que se van sucediendo desde arriba hasta que el tendón sale o pierde relación con la articulación. Entonces, vemos que el tendón siempre intracapsular permanece igual extrasinovial. ¿eh? Extrasinovial. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Dijimos que ese tendón pasa entre las dos tuberosidades y hay momentos o posiciones donde está más tenso. Es un coaptador de la cabeza humeral. Fíjense que en abducción, fíjense que sostiene la cabeza humeral, quiere decir que la coapta, y que hay diferentes movimientos donde está más tenso, su tensión es más útil. La longitud es máxima en posición intermedia, como acá, donde está ni en rotación interna ni externa, y también en rotación externa, como ahí. Y en cambio, en rotación interna, vieron que está más alargado y pierde eficacia el músculo, para su movimiento, digamos. Pasa. Bueno, pasa estos son movimientos que se producen en la articulación. Bueno, ahora vamos a ver qué función tienen esos ligamentos que vimos recién. Los glenumerales intervienen. Aquí tenemos la abducción, estamos hablando de una superficie convexa sobre una cóncava, va a producir una rodadura hacia arriba y un deslizamiento hacia abajo, ¿de acuerdo? Durante la abducción, rodar y deslizar en sentido contrario. ¿eh? Bueno, en la reducción y aducción tenemos movimiento de deslizamiento y de rodamiento. El movimiento accesorio de la reducción es, digamos, acá lo llama accesorio porque desliza la cabeza hacia inferior durante la reducción. Y durante la aducción, al revés, la desliza hacia superior. ¿Qué pasa en la aducción? En la aducción, si yo lo llevo hacia adentro o hacia atrás, se va a tensar el lazo superior del ligamento glenohumeral. Y en la reducción, fíjense que es lo que tenemos en imágenes, ¿qué hace? Se van a tensar medio e inferior de los glenohumerales. ¿eh? Entonces ahí viendo dónde están insertados, dónde están ubicados, yo voy viendo cuál se va a tensar. Fíjense en posición anatómica y acá se nota que están mucho más estirados. Se tensan y limitan el movimiento. Otro factor limitante de la reducción es el impacto del troquíter contra la parte superior de la glenoides y del rodete en la parte superior. Entonces eso limita. Pero si nosotros realizamos una rotación externa, ¿qué es lo que va a pasar? El troquíter se va a ir hacia atrás ¿eh? y va a permitir finalizar el movimiento. Y también va a distender el haz inferior del ligamento glenohumeral, de modo que se consigue retrasar el impacto, ¿eh? Llegando hasta los 90 grados. Y ahí se pone un tope, que se sigue con la rotación y continúa después el movimiento. Continúa con la articulación escapulotorácica. Bueno, cuando la abducción se lleva a cabo con una flexión de 30 grados, fíjense, en el plano del cuerpo del omóplato, la puesta en tensión del ligamento glenohumeral se retrasa, porque esos ligamentos no se tensan en la flexión, sino en la abducción. Entonces, una cierta flexión permite que el movimiento
tengo una mayor amplitud, inclusive hasta los 110 grados. Bueno, durante las rotaciones, que también pasa un deslizamiento y rodamiento, y fíjense que también de la misma manera, en sentido opuesto, eh, el movimiento accesorio en la rotación externa es el deslizamiento hacia anterior de la cabeza, y en la rotación interna, deslizamiento posterior. Eso al hacer las rotaciones, vale. ¿Qué pasa con la rotación externa? ¿Qué va a hacer? Se van a tensar los tres haces de la articulación glenohumeral que están en la parte anterior. Por eso es importante que ustedes puedan ubicar dónde están. Y la rotación interna los va a distender. Bueno, y el ligamento coracohumeral va a intervenir durante la flexoextensión. Dijimos que tiene un astroquiniano y un astroquiteriano. Si realizamos el movimiento de flexión, ¿qué les parece? ¿Qué se va a tensar? El troquiteriano, que es posterior. Y si yo hago una extensión, se va a tensar el astroquiniano. Muy bien. Los ligamentos por sí solos en realidad no consiguen la coaptación total de esta articulación. Entonces intervienen los músculos que son, aparte de ligamentos activos, son coaptadores, y tenemos músculos periarticulares transversales y longitudinales. ¿eh? Fíjense, acá tenemos una imagen posterior y acá tenemos una imagen anterior. Esta es una imagen superior. ¿eh? En la imagen posterior, ¿qué músculos vemos? Que son todos de dirección transversal. Vemos el supraespinoso, bueno, el subescapular está en la parte anterior, infraespinoso, redondo menor. ¿eh? Y además también el tendón de la porción larga del bíceps, que nosotros tenemos que el primer recorrido es también de dirección transversal. ¿eh? Entonces, esos músculos los consideramos coaptadores transversales del hombro, que en realidad son los músculos del manguito rotador y el tendón de la porción larga del bíceps. O sea, no es sencillo. Van ahí, coaptan e impiden que la cabeza pueda separarse de la grenadera, ¿no? Y por otro lado también tenemos músculos longitudinales coaptadores, ¿no? Que tienen una dirección hacia abajo. Tenemos por este lado la porción corta del bíceps. Acá tenemos la larga que pasa por la corredera, que era coaptador transversal. La porción corta y el coracobraquial, que vienen de dónde? Los dos puntos vienen de la apófisis coracoide, y tienen dirección longitudinal. Además tenemos la porción larga del tríceps, que la vemos en las dos imágenes, tanto la posterior como la anterior. El deltoides, vemos el deltoides ahí, que es bien longitudinal, y también el haz clavicular del pectoral mayor, por la parte anterior, que impiden que la cabeza humeral se luxe por debajo de la glenoides cuando sobre todo se transportan cargas pesadas, sobre todo cuando se levantan grandes pesos, impiden que la cabeza se luxe hacia abajo. Pero en situaciones normales, la cápsula y el ligamento inferior son los que desempeñan, digamos, el principal sostén de la articulación. Bueno, eso en cuanto a la primera articulación que vimos, que es la glenohumeral, acompañada por esta, la subdeltoidea. La subdeltoidea se trata de una falsa articulación que no contiene superficies articulares, pero constituye un simple, pliego para ir más rápido, si me puedo explicar, un simple plano de deslizamiento celuloso entre la cara profunda del músculo deltoides y el manguito de los rotadores, donde se puede observar una bolsa que facilita el deslizamiento. Acá tenemos el deltoides, acá tenemos el supraespinoso, acá tenemos la porción larga del tríceps, y acá tenemos, fíjense, la cápsula y tenemos una bolsa, ¿eh? Subdeltoidea, el oscuro que se ve. Fíjense que acá cambiamos la posición, cambiame. Acá está el brazo vertical y acá está en abducción. Y fíjense que cómo cambió en la abducción.
el fondo del saco superior se desplaza y se sitúa debajo de la articulación acromioclavicular, se desplaza hacia adentro. Y el fondo del saco, fíjense la parte que estaba como arrugada o plegada, la parte inferior se despliega. ¿Eh? Entonces facilita el movimiento. Y fíjense la posición del tríceps que también coapta y sostiene la posición. ¿Eh? Entonces, siempre que hay un movimiento en la glenohumeral, hay un deslizamiento de esta bolsa serosa que lo que hace también es proteger a esos tendones para impedir su ruptura. Vieron que a veces se escucha, uy, sí, eh, tuvo una lesión del manguito de los rotadores y que tiene que ver por ahí con esta bolsa serosa y con esa articulación y que los músculos o los tendones se van deshilachando a ese nivel. Tanto el supraespinoso, que generalmente es el que está más involucrado, y a veces el tendón de la porción larga del bíceps también. Esta es una imagen que después la van a poder ver otra vez donde está la bolsa, acá también está la bolsa, que es la que resguarda, digamos, y permite el deslizamiento sin mayores dificultades de la cabeza en los movimientos. Bueno, pasamos a al segundo grupo de articulaciones. ¿Recuerdan cuáles eran las articulaciones de este grupo? Escapulotorácica, que es verdadera o falsa. Falsa y principal. ¿Y con qué otras dos articulaciones? Ajá, bueno, muy bien. Entonces vamos a tener que acá en amarillito tenemos, acá vieron cómo está la escápula y acá la clavícula. ¿Eh? Fíjense que la escápula forma un ángulo de 30 grados con el plano frontal y entre la escápula y la clavícula hay un ángulo entre ambos de 60 grados. ¿Estamos? Es la posición que nosotros vemos. Fíjense que si nosotros palpamos nuestra clavícula y nuestro omóplato, no están en el plano frontal. En la otra parte de la imagen tenemos acá en amarillo, tenemos el omóplato que está, digamos, se encuentra cubierto por el subescapular y vamos a encontrar un músculo que es el serrato anterior que se insertaba en el borde final del omóplato, ¿se acuerdan? Y recorría la cara anterior y terminaba en la parte lateral de las primeras 10 costillas. ¿Eh? Entonces ese músculo va a dividir a esta articulación en dos partes. Una posterior, que es el espacio homocerrático entre el omóplato recubierto por el escapulario y el serrato anterior, y una anterior, que es el espacio tóraco o parieto serrático, comprendido entre la pared del tórax y el músculo serrático. ¿Se ubican ahí? El serrato está en el medio y de una parte anterior, el parieto serrática, o tóraco serrática, que es el serrato con la pared del tórax, y una posterior, que es donde está el omóplato, recubierto por el subescapular. Entonces ahí se forma un plano donde el omóplato puede deslizarse. ¿Estamos? No está articulado directamente a la pared costal. Lo demás ya creo que lo nombramos. Bueno, ¿cómo está ubicado el omóplato? El omóplato, que es importante además porque tiene la cavidad glenoidea y porque está articulado a la clavícula y la clavícula unido al esternón y a través de él al tórax, ¿no? Fíjense que ocupa un espacio entre la segunda y la séptima costilla. El ángulo que forma en la parte interna está aproximadamente en la tercera dorsal o torácica y se encuentra aproximadamente a una distancia de 5 o 6 centímetros y el ángulo inferior a una distancia de 7 centímetros de las apófisis espinosas. Esos son datos que los van a nombrar. Bueno, entonces, analíticamente se pueden distinguir tres tipos de movimientos en la cintura escapular o del omóplato. Por lo tanto, hablamos de movimientos laterales, verticales
y de rotación. ¿Eh? Los movimientos de rotación también son denominados movimientos de campanilla, como movimientos de campanilla. Pero en realidad estos tipos de movimientos están siempre asociados entre sí en diversos grados. No vamos a obtener movimientos puros, sino que son movimientos siempre asociados que ahora los vamos a separar nada más que a efectos, digamos, de aprendizaje. ¿Eh? Los movimientos laterales están condicionados por la rotación de la clavícula. Fíjense que acá tenemos la escápula y tenemos la clavícula. Fíjense esta posición y esta posición. Cambian, cambian. Acá la escápula, ¿cómo está? Con respecto a esta escápula y en relación a la columna. ¿Eh? Está aducida con respecto. Y acá está abducida. Y acá podemos decir que hay una antepulsión, porque fíjense la clavícula está más cerca del plano frontal y acá la clavícula está justamente más cerca del plano sagital. Fíjense que decíamos que el ángulo que formaba entre clavícula y omóplato en posición anatómica es de 60 grados aproximadamente. Pero si yo llevo hacia antepulsión, el ángulo va a disminuir. Acá se va a cerrar el ángulo. Yo hago esto. En cambio, si yo lo llevo hacia la retropulsión, lo que va a pasar es que se va a abrir el ángulo. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo va variando y cómo la clavícula acompaña los movimientos de la escápula también. ¿Eh? Cuando el hombro se lleva hacia atrás, en un movimiento de retropulsión, la dirección de la clavícula es más oblicua hacia atrás y el ángulo homoclavicular aumenta. Y cuando se lleva hacia adelante, disminuye. Es lo que recién dijimos. ¿Entendieron eso? ¿Cómo se relaciona? Bueno, y acá tenemos, fíjense, los movimientos que decíamos que era de traslación lateral. Fíjense que en ese caso, allá tenemos una abducción, que lo llevamos hacia afuera, y una abducción de la escápula en el otro lado. Después, fíjense que es aproximadamente de 10 a 12 centímetros el desplazamiento que tiene la escápula en sentido lateral. Y en sentido vertical también tiene 10 a 12 centímetros de movimiento, asciende, desciende, y este es el movimiento de campanilla o de rotación que se tiene en cuenta el ángulo inferior, por ejemplo, en este caso, que va hacia afuera y la cavidad glenoidea mira hacia arriba, decimos que es una rotación superior. En cambio, cuando el ángulo inferior mira hacia adentro, perdón, y la cavidad glenoidea hacia abajo, vamos a decir que se va en una rotación inferior. ¿Eh? Tiene que ver con la posición de la cavidad glenoidea y el ángulo inferior. ¿Sí? Ahora lo que vamos a aclarar es que estos movimientos de la escápula, fíjense qué forma tiene el tórax. No es cuadrado, es un cono. Entonces el omóplato nunca va a realizar movimientos puros en el plano frontal, sino que siempre va a haber una báscula. ¿Eh? Esa báscula va a acompañar a esos movimientos de deslizamiento, tanto el superior, el lateral, como las rotaciones. Claro, va acompañando siempre y va a haber una báscula también y un movimiento del omóplato porque el tórax no tiene una forma cuadrada para que haga esto. ¿Eh? Porque si no haría un movimiento directo. Ajá, claro. Acá está tratando de orientar la glenoides hacia arriba y acá estoy llevando el brazo hacia atrás. ¿Eh? Entonces, todos esos movimientos de la escápula van a acompañar a los movimientos de la glenohumeral. ¿Eh?
claro, ahí o ahí. ¿Eh? O hago esto, ¿se entiende? Todos los movimientos después van uno con el otro, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta la forma que tiene el tórax. Esos son los movimientos así se van a... Pero tenemos que desglosarlo de esta manera para que se comprenda más fácilmente. Después se van ensamblando. Nunca, nunca. Sí, exactamente. Siempre van acompañando. Por eso esta es una articulación falsa y acompaña siempre. Ahora vamos a ver lo que es el ritmo y todo eso, el escápulo humeral, pero siempre van acompañándose. Por eso es el complejo y por eso hay tanta movilidad a ese nivel. Y si no hablaríamos de una sola, es más fácil hablar de flexo-extensión, pero el hombro es un poquito más complicado. Fíjense ahí cómo se movió. La amplitud de rotación de la escápula es de 45 a 60 grados, en casi siempre se habla de 60 grados de rotación. O sea, desde una posición inicial hasta la posición final, fíjense que acá está bien abducido o flexionado a 180 grados. ¿Eh? Eh, y el desplazamiento del ángulo inferior de 10 a 12 centímetros. El ángulo superexterno 5 a 6 centímetros, pero lo más relevante es el cambio de orientación de la glenoides que desempeña un papel esencial en los movimientos globales del hombro. ¿Eh? Fíjense, esto es lo que le decía, que la elevación de la escápula se acompaña de una báscula anterior de la escápula. ¿Eh? Porque nosotros hace esto la escápula sobre la parrilla costal, y va hacia arriba y hacia abajo. ¿Eh? Entonces bascula. Eh, la cara superior de la escápula, si lo haría únicamente en el plano frontal el deslizamiento, ¿qué pasaría? Se despegaría del tórax, cosa que no sucede. Y fíjense, acá tenemos un grafiquito donde vemos el esternón, la clavícula y la escápula. Fíjense que la escápula se une a la clavícula y de ahí al tórax. O sea, la clavícula es muy importante también porque actúa a modo de puntal del esternón en las articulaciones, que es esternocostoclavicular. ¿Estamos? Bueno, también podemos decir que durante los movimientos de abducción o de flexión del miembro superior, se van a combinar todos esos movimientos que nosotros vimos en diferentes maneras. Por ejemplo, en una abducción activa vamos a obtener un ascenso, un movimiento de campanilla y un movimiento basculante que Capangi lo compara al hombre que se inclina hacia atrás para mirar la cima del rascacielos. Ese movimiento de báscula. ¿Eh? Y además un ligero movimiento de pivot en el plano horizontal, o sea que haría también un movimiento en este sentido. Por eso le digo, esto es un ejemplo de lo que en realidad todo, todos los pequeños movimientos que se producen en la escápula para lograr un movimiento, ¿no? Como por ejemplo el de abducción, el de flexión. ¿Estamos? Nadie dice nada ahora. Es así como se combinan. Eso, digamos, un ejemplo, pero ustedes tienen que saber los movimientos elementales y bueno, después cuando vayan a analizar gestos, van a poder ir viendo. Y lo bueno es que la escápula es superficial, o sea que también pueden palpar a realizar el movimiento y ver los desplazamientos que ha tenido, cómo se ha movido el escápula. Esta es otra imagen. Ah, porque bueno, Capangi habla de que el eje de los movimientos de rotación o de la manilla de la escápula están en el ángulo externo. Pero quería nombrarle a este autor bien, Pais, porque él habla de que en realidad el movimiento de báscula de la escápula se sitúa en el ángulo interno. Pero creo que tiene muy buena argumentación porque a partir de ese punto está sostenido por músculos que traccionan en diferentes direcciones, como lo son el angular, que se insertaba en el ángulo
superior, ¿no es cierto?, hacia la columna vertebral, el trapecio inferior, que lo tracciona hacia abajo desde la parte interna del ángulo interno, el romboide es menor y el serrato mayor en su porción superior. ¿eh? Todos tiran del ángulo interno del escápula en diferentes direcciones y le darían el sostén también. Y a partir de ahí, la escápula podría bascular. El eje en la parte superinterna, no en la parte superexterna, como lo da Capangelo. ¿eh? Y con esta explicación que me parece que es mucho más lógica. Los movimientos escapulares puros no existen, sino que se van orientando uno con otro para orientar a la vez. Por eso le decía que este tema es bastante complejo, largo, etcétera, pero bueno, lo vamos a tratar de simplificar lo más posible. ¿Me parece? No, esto se los dejo, pero bueno, fíjense que Capanchi dice y Denfay dice, ¿y por qué? Bien, Pai. Ahí está el nombre y el nombre del autor de ese libro para que ustedes lo tengan. Pasamos. Bueno, y acá nada más para que vean, fíjense, el músculo serrato, cómo estaría tirando el romboide menor, el angular, el serrato en la parte interna y la parte inferior del trapecio. Estarían todas tirando del ángulo interno y harían que el omóplato bascule ahí, del ángulo interno. Y fíjense que acá el músculo que estamos viendo se llama como. Aquí está. El deltoide. Fíjense que se está produciendo una abducción. Y fíjense cómo está cambiando la posición de la escápula. El movimiento escapulotorácico permite que el deltoide permanezca en la mejor posición para la contracción eficaz durante el arco de elevación del brazo, ya que ustedes todos saben que el deltoides es el principal abductor. Entonces, fíjense que la escápula al moverse lo coloca en la mejor posición para producir el movimiento. Bueno, y pasamos ya, estamos más cerca del final, más o menos. Bueno, la articulación externo-costoclavicular. Articulación sillar, anatómicamente compleja. ¿Por qué? Porque está formada por la clavícula externo, primer cartílago costal, en realidad sería no la costilla, y también generalmente tiene un menisco interpuesto para una mejor congruencia o concordancia. Y es mecánicamente sencilla porque se mueve a través de dos ejes. Acá lo que vemos, fíjense, acá está el disco y acá tenemos los ligamentos. Esta parte es la parte ósea. Acá tenemos el ligamento costoclavicular, que es muy importante. Acá tenemos un músculo que se ubica en la parte inferior, que es el subclavio, importante para la coaptación de la articulación. Bueno, ahí tenemos que está formada por la porción medial de la clavícula, se articula sobre el manubrio y también con el extremo cartilaginoso de la primera costilla. Ligamentos interclaviculares, esternoclaviculares, costoclaviculares estabilizan la articulación. Y hay un disco fibroelástico entre clavícula medial y esternón. Bueno, esta articulación que dijimos que tiene dos ejes de movimiento, y que es una articulación sillar, vamos a ver que por un lado tenemos por parte del esternón una superficie que es cóncava, verticalmente cóncava, y si nosotros miramos en sentido transversal, o sea, desde esta vista, convexa en el sentido opuesto, y que se contrapone a una superficie opuesta a nivel de la clavícula. Entonces tenemos cóncavo convexo y convexo cóncavo. O sea, se va a mover, por un lado, va a realizar movimientos, la superficie convexa sobre la cóncava para los movimientos de elevación y descenso, la clavícula con respecto al esternón,
su porción convexa sobre la cóncava del esternón. Acuérdense de la horquilla del esternón y después de las carillas. Y cuando hago anteposición y retroposición, va a realizar un movimiento sobre la superficie convexa del esternón, la superficie cóncava de la clavícula. ¿Se entiende? Encaje recíproco o silla de montar. ¿Se acuerdan de cómo es la superficie articular esta? En todas las articulaciones igual. Acuérdense del caballo y la silla del caballo. ¿Se acuerdan de eso o no? En un sentido es cóncava y en el otro sentido es convexa. Y se contrapone con la silla, que en un sentido es convexa y en el otro es cóncava, para adaptarse uno al otro. Entonces tenemos movimientos con un cóncavo convexo y otro convexo cóncavo. ¿Estamos? Tenemos un eje que va a permitir los movimientos en el plano vertical y otro eje en el plano horizontal. Acá tenemos los ejes, fíjense. En azul tenemos el eje horizontal ligeramente oblicuo para permitir los movimientos en el plano vertical. Si es horizontal, vamos a tener movimientos en plano vertical. Y el eje que está prácticamente en el plano vertical, que después capaz dice que en realidad se ubica más adentro mecánicamente del ligamento, va a permitir los movimientos en el plano antero-posterior o movimientos horizontales. Son oblicuos, sí, son oblicuos. Ambos ejes son oblicuos. Y fíjense, bueno, acá tenemos los ligamentos, acá tenemos el ligamento interclavicular superior y el costo clavicular. Después tenemos un ligamento anterior y uno posterior que refuerzan la articulación. Son ejes oblicuos y porque la articulación también, fíjense cómo está ubicado, es oblicua también. Se aplica la regla. Claro, justamente, fíjense que si la clavícula se mueve en el plano frontal, es decir, que voy a hacer una elevación y un descenso, ¿qué regla tengo? Convexo cóncava, porque fíjense, la parte cóncava corresponde a quién? Al esternón, a la carilla esternal, y la parte convexa a la clavícula en este movimiento. ¿Vamos? Eh, la amplitud de la elevación es de 10 centímetros y el descenso es de 3. Fíjense que cuando hay una depresión se tensa el ligamento superior y también se pone en contacto la clavícula con la cara superior de la primera costilla, en el descenso. En cambio, en la elevación, acá dice depresión y elevación es lo mismo que elevación y descenso, o sea, la nomenclatura es similar, les está diciendo lo que significa. ¿Qué pasa en elevación? Se tensa el ligamento costoclavicular, que es el más importante, y también aumenta el tono del músculo subclavio, que se muestra en esa parte, hacia la cara inferior de la clavícula. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, pasamos. Ajá, claro, el movimiento. Y ahí en el dibujito que sigue también, está bien la parte en el otro. Fíjense que acá está eh, la concavidad costal y la convexidad clavicular. Para elevación y descenso. Ahora, si nosotros miramos, no, anterior. Si nosotros vemos los movimientos en el plano horizontal, vamos a tener la anteposición o protracción, la van a encontrar también, y la retroposición o retracción. Acá sucede en el mismo sentido, porque vamos a ir la superficie cóncava de la clavícula alrededor de la superficie convexa del esternón
y hace este movimiento. Anteposición, retroposición. Silla de montar. Analicen cómo son los superficies. Acuérdense, pónganse el caballito de la silla y relacionen. Esta es una vista superior, superior. Se va hacia adelante, que quiere decir que ruede y desliza hacia adelante a la vez, o posterior, ruede y desliza hacia atrás. ¿Estamos? En la anteposición se va a limitar la tensión del ligamento costoclavicular y dice el ligamento anterior y la retroposición, la tensión del costo clavicular, que es el que siempre se tensa, y ligamento posterior. Y las amplitudes son 10 de retroposición, amplitud de anteposición es de 10 porque es mayor, y de retroposición de 3. Sí, de esa articulación, capa ancha. Pero yo les doy como capa ancha. Habrá que ver. El ligamento siempre sepan que el costo clavicular es el más importante de todos y es el que se tensan prácticamente todos los movimientos, menos en la depresión, porque justamente aproxima la superficie, ahí no se tensa. Bueno, ahí tienen para ver, en resumen, los movimientos, los dibujitos de eso para que les quede. Y los ejes, ¿vieron? ¿Estamos? Los movimientos, y bueno, ahora vamos a ver que justamente hace una rotación. Dijimos que las articulaciones de dos ejes hacían rotación automática. ¿eh? ¿Se acuerdan que la rotación del escápulo es de 60 grados? Por lo tanto, también hay una rotación a nivel de la clavícula para acompañar el movimiento del escápulo. Es una rotación automática. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos rotar voluntariamente la clavícula, pero se acompaña la rotación de la clavícula a los movimientos del escápulo. Hace 30 grados en la parte externa y 30 en la parte interna de rotación. ¿eh? Bueno, este tercer movimiento es la rotación longitudinal, que, como en todas las articulaciones, acompaña, ¿no?, a los movimientos de la clavícula. ¿Estamos? Es lo que les estuve diciendo. Recién se entendió de la clavícula, que hace como un cambio de posición, como si fuera una manivela. A ver si más adelante. Bueno, ahora lo vamos a ver en un dibujito, me parece que está. Fíjense, la articulación que nos quedaba, que era la acromio clavicular, que es una articulación de tipo de las artrodias, débilmente encajada, y su estabilidad va a depender sobre todo de los ligamentos extraarticulares, que son los ligamentos conoide y trapezoide. Ahí tenemos las superficies articulares rodeadas de la cápsula sinovial, y puede haber a veces constante, puede haber o no un menisco o un esbozo de menisco. Fíjense cómo acá les quería mostrar cómo cambio de orientación la escápula y la clavícula, y acá la tenemos en extensión, en azul, fíjense la escápula, el húmero y la clavícula, y en rojo durante la flexión. Fíjense cómo cambió todo de posición y de lugar. Todas las articulaciones fueron variando. ¿eh? Eh, bueno, además del conoide y trapezoide, también tenemos un ligamento superior, y el ligamento bicórneo Caldani, que es interno. ¿eh? Pero lo más importante son el conoide y trapezoide, que vienen de la parte superior de la clavícula, del tubérculo conoide y de la línea trapezoidea, ¿a quién? Conoide y trapezoide, ¿dónde termina su inserción? ¿De la clavícula dónde va? ¿Cómo se los llama a esos dos? Además de conoide y trapezoide, son los córaco, córaco. Ah, ¿hasta dónde van?
a la apófisis coracoides, chicos, a la apófisis coracoides. De ahí, que fíjense cómo se dividen y forman como un ángulo entre ellos, por eso uno se va a pensar cuando se abre el ángulo entre la escápula y el omóplato en los movimientos donde hay apertura y otro se va a pensar cuando se cierra el ángulo. ¿eh? Eso va a acompañar a los movimientos del resto de las articulaciones. Bueno, el ligamento conoide, ahí tienen las inserciones, así no se olviden, le damos un repasito y vamos a ver que el ligamento conoide, van a ver que acá, cuando se abre el ángulo, cuando se separa el ángulo entre la escápula y clavícula, se va a tensar, este es el ligamento conoide, se estira. En cambio, en el cierre del ángulo, el que se tensa es el ligamento trapezoide, que es más frontal. Fíjense. Y podemos decir, para que se acuerden, pi y AE. ¿Cómo hacemos esta? Bueno, y esta es otra imagen nomás también para que puedan ver ahí de todo un poco ahí para repasar. Y bueno, la articulación acromial, esto es lo que le decía, el cambio de posición. Fíjense, la clavícula va a rotar y va a acompañar a los movimientos de la escápula. Y por supuesto, a este nivel, la articulación acromioclavicular solamente produce deslizamiento porque es una artrodia de superficies planas, ¿cierto? Pero que hace que al haber dos articulaciones, la clavícula también puede acompañar a la escápula con ese movimiento también de rotación. Están muy solicitadas los movimientos de extensión de la articulación del hombro debido a la báscula del omóplato que somete a la clavícula a una torsión, digamos, que sería esta, como está en esta imagen, y para una amplitud de 180 grados entre extensión y flexión, que sería ese movimiento, las articulaciones deben absorber 60 grados para el juego mecánico. Es decir, teníamos 60 grados de rotación máxima de la escápula y lo que decíamos que hacen 30 grados cada una de las articulaciones de la clavícula. Y lo que también podemos acotar que esa es una articulación conjunta o automática, ¿no? Que era lo que ya veníamos diciendo. Ritmo escapulohumeral. Bueno, el ritmo escapulohumeral, fíjense qué linda que está dibujada la escápula ahí, es un movimiento coordinado entre la escápula y el húmero durante la elevación del brazo que mantiene la congruencia glenohumeral y permite máximo ROM con mínimo compromiso de estabilidad. Si es coordinado, evita la reducción del espacio subacromial y el pinzamiento del manguito rotador. O sea, se va coordinando entre, ahora pasa, los movimientos, principalmente los que están descritos como en fases, no son puros, sino que están integrados. Hay una relación de 2 grados en la glenohumeral por uno de la escápula torácica con sus respectivos acompañantes, ¿no? Hablamos de las dos principales. Se dice que esa relación 2-1, por ejemplo, en la reducción, cada 15 grados de deducción, 10 en la glenohumeral y 5 en la escápula torácica, no existe desde el inicio del movimiento, sino que se cree que los primeros 30 grados de movimiento la escápula está bastante estable y fija para permitir el movimiento de la glenohumeral. Y a partir de allí comienza así una relación aproximadamente de 2-1, a lo que se llama ritmo escápulo-humeral. ¿eh? La escápula gira, por supuesto, para alterar la posición del acromio sobresaliente del ligamento acromial, lejos de la cabeza humeral, en rotación y de su tuberosidad mayor, y conserva la longitud óptima, que es lo que vimos hoy, del músculo deltoide. ¿eh? Para eso es muy importante. Entonces, y esta relación de 2-1 mantiene sanas las estructuras también, como hablaban del pinzamiento, a nivel si no se mueve bien la escápula, produce también alteraciones en la glenohumeral. ¿Estamos?
Bueno, eso es lo mismo para que lo vean. Y vamos a hablar un poco de estabilidad pasiva articular. ¿Por quién va a estar dada? Por los ligamentos. Además, por los músculos en reposo, el tono de los músculos de reposo, cápsula, y además, como es una articulación colgada, la presión negativa que existe en la articulación es un factor estabilizador, según Miralles Marrero. Y también estabiliza ese pequeño líquido sinovial que existe entre las superficies que actúa como émbolo de cerita. La adherencia del líquido se parece al efecto de levantar un vaso de una superficie húmeda. ¿Vieron que como se queda pegado y que va a hacer un efecto sopapa? Bueno, eso mismo produce esa pequeña cantidad de líquido dentro de la articulación. Entonces, estabilizador activante. Y la estabilización o la estabilidad dinámica va a estar dada por los músculos, de los cuales ya nombramos unos cuantos, que son los músculos en ámbito rotador, los músculos de dirección transversal y de dirección longitudinal. Un ejemplo de estabilidad dinámica, en este ejemplo vemos los dos tendones del bíceps, tanto el largo como el corto, y fíjense que actúan como una pinza para evitar el ascenso de la cabeza numeral durante la abducción. Sería estabilizado. Dijimos que la porción larga era un estabilizador transversal y la porción corta era un estabilizador o coaptador longitudinal. ¿Eh? Bueno, músculos motores de la estructura escapular. Bueno, ya fuimos nombrando unos cuantos. Hablamos del deltoides, hablamos de que el escápulo se aduce, tiene que cambiar la orientación de la glena, entonces van a intervenir músculos que tienen que ver con la escápula y algunos no tan directamente con la glenoides como el trapecio. Pero bueno, tenemos el trapecio que es muy importante, que tiene tres porciones de trapecio. Tres porciones. Una superior, una media y una inferior. ¿Eh? Luego, la contracción simultánea de tres porciones va a desplazar el omóplato hacia adentro y hacia atrás y lo gira hacia arriba, desempeñando un modesto papel en la deducción. Aunque importante a la hora de llevar cargas pesadas porque impide la caída del brazo y la separación del omóplato respecto al tórax. También el trapecio, sí, esas son las tres porciones. Después tenemos el romboides. ¿Se acuerdan de este romboide? Lo tracciona llevándolo abduce la escápula, al igual que las fibras medias del trapecio, lo lleva hacia adentro, pero lo que hace el romboide, en lugar de llevar la glena hacia arriba, la lleva hacia abajo, por la dirección que tiene la fibra. Tenemos el cerrato mayor, que justamente lo que va a hacer el cerrato mayor es el abductor de la escápula, lo lleva hacia afuera. Si yo pongo una mano contra la pared, la escápula queda adosada a la pared costal. Y eso es por acción del cerrato, que cuando hay una deficiencia de su fuerza, cuando hay una alteración, se da lo que se llama como escápula alada, que se despega, no logra realizar la traslación anterior. Natalia está mostrando ahora cómo trabaja el cerrato mayor. Se abduce la escápula. Sí, primero una aducción, después vas hacia la abducción, que es la acción justamente del cerrato mayor, y adhiere la escápula a la pared dental. Se despega la escápula. Y fíjense que tiene que ver con la inserción del músculo, por eso es importante. Y luego también, fíjense, en la parte anterior tenemos el subclavio y el pectoral menor, que fíjense dónde se insertan y lo que va a hacer, van a descender la cavidad, van a descender la clavícula.
Bueno, ahí les explico con todo para que sepan. Está el trapecio y tiene cada una de las porciones, la porción superior que es acronio clavicular, edema del otro, y cómo evita la caída del hombro bajo la acción de un peso pesado, la porción media, que la va a aproximar hacia las espinosas, el aductor del omóplato, y la porción inferior desplaza el omóplato hacia abajo, es la única que lo desplaza hacia abajo, por la inserción. Luego, bueno, acá tenemos otra vez trapecio, sarancho, que son muy importantes, el elevador o angular que no mismo, y el romboide. El romboide eleva también el omóplato, pero lo va a botar hacia abajo, era lo que decía. Y el angular es similar y también actúa durante el soporte de carga. ¿eh? Muchísimo también. O elevadores, lo mismo. Es lo mismo. Bueno, fíjense cómo está ubicado el cerrato anterior, que tiene dos porciones, una superior. Fíjense, va a dirigir el omóplato hacia adelante y hacia afuera, que era lo que decíamos, y le impide retroceder cuando se puso un objeto pesado hacia adelante. ¿eh? Y la porción inferior, que obliga hacia adelante y hacia abajo, bascula el omóplato hacia arriba, desplazando hacia afuera el ángulo inferior y haciendo que la gregaria se dirige hacia arriba. Es decir, que actúa justamente en qué movimiento, en la reducción. ¿eh? Interviene en la flexión, en la reducción, transporte de carga pesada, sobre todo cuando la reducción sobrepasa los 30 grados, que decimos que estaba más bien fija la escápula, hasta los aproximadamente 30 grados. Y acá tenemos los que vimos en la parte anterior, el pectoral menor que desciende hacia el hombro, que lo dijimos, desplaza la cadera hacia abajo, desliza el omóplato hacia afuera y hacia adelante, despegando el borde superior. Y el subclavio, que es lo chiquito que desciende la clavícula y por lo tanto el hombro y encaja la porción interna de la clavícula contra el manubrio infernal, de modo que coapta la utilización del clavicular, que era lo que habíamos dicho. Sí. A pesar de que uno ve que el día de lo que recordar es muy importante. ¿eh? Ahora, pues, bueno, y acá, fíjense que tenemos, otra vez vemos acá el cerrato, y acá vamos a tener un corte horizontal donde en el lado izquierdo vamos a tener la acción, fíjense, este es el lado izquierdo, la acción de los músculos trapecio, porción media angular, romboide, que son aductores de escápula, aproximan la escápula, van a intervenir esa abducción de la escápula y en conjunto también la elevan, salvo la porción inferior del trapecio, que era la única que decíamos que descendía el escápula. Y luego, en el lado derecho vamos a tener los músculos abductores, que principalmente son el serrato mayor y el pectoral menor. Son abductores de la llevan hacia adelante, como dicen aquí. Y el pectoral mayor y el subclavio, además, descienden a pectoral lateral. Bueno, con respecto a la abducción, tenemos el supraespinoso, que muchos autores lo denominan starter o iniciador, aunque hoy en día se piensa que tiene, que sí, que, pero bueno, hay algunos autores que dicen starter, pero bueno, vamos a bajar. Trabaja simultáneamente con el deltoides, el supraespinoso, se contrae a lo largo de toda la reducción y su máxima actividad consiste en los 90 grados. Su acción es a la vez cualitativa, porque recordamos que actúa sobre la coabducción, y cuantitativa sobre la resistencia y potencia de la deducción. O sea que
se suma al deltoide para aumentar la potencia y la resistencia. El problema del supraespinoso, problema, digámoslo así, es que pasa por debajo de esta bóveda acromio-coracoidea, ¿eh? Y que es bastante fija, y es cuando hay alguna inflamación, alguna bursitis, queda complicado en ese sector de paso hacia la glena. Acá fíjense cómo está pasando por debajo del ligamento acromio-coracoideo, que no tiene una acción mecánica nada más que la de cerrar esa zona para que pueda deslizarse el supraespinoso. ¿Cuáles son los músculos principales de la deducción? El deltoides, el supraespinoso, principalmente el articulación humeral, el serrato mayor y el trapecio. Acá tenemos el trapecio, el serrato mayor, el supraespinoso y el deltoides, actuando para hacer los cambios de orientación de la glena y separar la glena del tronco, ¿no? Para reducir el peso. También hay otros músculos que participan en la reducción, como son los tres músculos del manguito de los rotadores, el subescapular, el espinoso y redondo menor. Y también, como dijimos, lo nombramos cuando hablamos del tendón del bíceps, la porción larga del bíceps también participa en la reducción. ¿Vamos? ¿Eh? Sí, ayuda. Bueno, el deltoide es un músculo muy complejo, ¿se acuerdan? Que abarca toda una inserción muy amplia, que es la construcción del hombro, también a la vez deltoidea, y tiene haces claviculares, acromiales y espinales, todo el contorno de lo que es los ómplatos y la clavícula. Ese músculo, supuestamente, si nosotros tenemos este eje, todo lo que está por fuera es abductor y lo que está por dentro es abductor. Pero a medida, y este es el eje fisiológico, digamos, de la abducción con flexión. Entonces, intervendrían diferentes porciones en el movimiento de reducción de acuerdo al eje. Pero se sabe que a medida que la reducción progresa, que aumenta el movimiento, en lugar de contraponerse como antagonistas de esas porciones que quedaron hacia adentro, se van convirtiendo en abductoras, la inervación recíproca que permite que el deltoide sea abductor en la casi totalidad. Luego las anteriores hacen flexión y las posteriores extensión también. Pero no se contraponen las directas potentes, sino que se suman como una especie de piano, dice Capaz. Y también tiene su máxima eficacia en los 90 grados. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, ahí tenemos una imagen justamente del deltoide, que siente anterior y posterior, y acá tenemos el ejercicio. Bueno, entonces en la reducción que venimos hablando ya, digamos que está formada por tres fases. En la primera fase va a participar principalmente la articulación glenohumeral con la participación de qué músculos, del deltoides y del supraespinoso. ¿Quiénes van a limitar ese movimiento? El impacto del croquis contra el borde superior de la glenoide a los 90 grados. A partir de eso se produce una rotación externa con una giraflexión y se puede continuar el movimiento hacia arriba. En la segunda fase va a intervenir la escápula torácica y, por supuesto, las otras dos articulaciones que acompañan. Se produce un movimiento pendular del omóplato de 70 grados, de una rotación que acompaña la rotación longitudinal o automática de la clavícula, 30 grados en cada uno. ¿Vamos? Y en la tercera fase volvemos a la participación del tronco, al llegar a los 180 grados, o inclinación o hiperlordosis, como
tengo que elevar tanto. Bueno, la flexión en la segunda y la tercera fase son muy similares a la segunda y tercera fase de la reducción, ¿eh? Porque se llega, digamos, a los mismos lugares, digamos. Pero en la primera fase intervienen músculos como el anterior clavicular del deltoides, el tóraco braquial, el pectoral mayor, ¿eh? Y va a limitar ese movimiento en la tensión del ligamento tóraco-humeral que hace. Estamos en la flexión de las troquipteriano, que va para posterior. El tóraco-humeral se fusionaba antrolumiano las troquipterianas, ¿eh? Bueno, entonces SA, que no está puesto ahí, pero es SA. Y la resistencia de los músculos extensores, como son el redondo menor, mayor que el intestino. 60 y dan la primera parte. La segunda es similar, intervienen, se suman, ¿cierto?, el trapecio y el cerrato anterior, los movimientos de rotación del escápula y de la clavícula, y en la tercera fase, al llegar a su máximo nivel, interviene el ractus con inclinación o contracción. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo? Chicos, busquen qué hace que tensa en la flexión del corazón, del suelo humeral. ¿Cuál hace? A ver, ¿alguien que le diga? Claro, pero eso lo digo antes, por eso. Yo les pregunto ahora, en la flexión, ¿cuál de los dos hace que tensa? ¿Pero criteriano, de acuerdo? Bueno, porque yo va más posterior. Eh, Sabés que el otro es más anterior, porque va el troquín. No sé cómo es su nombre. Ah, Agustina. El anterior es el troquiniano, no se va a pensar como hacia la flexión, se va a pensar el posterior porque va hacia lateral, hacia el troquíter. ¿Eh? El anterior se va a pensar en la extensión. ¿Sí? Bueno, músculos rotadores. Estuvimos también viendo lo que interviene en la flexión, en la extensión, vamos a ver lo que interviene en la rota. Como músculos rotadores internos, tenemos el dorsal ancho, redondo mayor, escapular, pectoral mayor. ¿Se acuerdan dónde terminaban estos músculos? Sí, alrededor de la corredera bicipital. ¿Eh? Y salvo, bueno, tenemos dos que están en la parte posterior y dos en la parte anterior, ¿eh? En relación a la articulación. Escapular en el troquín. ¿Eh? Y luego tenemos rotadores externos que son menos, con el infraginoso y redondo menor, pero solamente la rotación de la articulación escapular no alcanza cuando se necesita una mayor amplitud del movimiento del miembro superior y se añaden entonces los músculos que tienen que ver con el omóplato. En la rotación externa, si yo una rotación externa, ¿qué va a pasar en el omóplato? Va a producir que una aducción. Entonces van a acoplarse el romboide y trapecio que decimos que aducían. En cambio, la rotación interna, si yo necesito esa rotación interna más grande, voy a necesitar una abducción escapular y va a intervenir el cerrato mayor y el pectoral menor. ¿Estamos? Por eso tienen que estar relacionando con un análisis también qué pasa con la escápula con un movimiento máximo en otro sentido. ¿Eh? Bueno, y ahí hay una imagen y acá ven cómo está las instrucciones de los circulitos que hablamos, por favor. Claro, están todos ahí, los internos y también los externos, para que cuando digan, voy a representar en el que voy mirando, entonces ya lo voy, ¿eh? ¿Vamos? Bueno, la aducción súper bien, no, que se van a reír. Bueno, los músculos aductores también son el redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor y romboide, son similares a los extensores.
y a los rotadores internos. Y vamos a ver que también existe una relación de sinergia entre lo que se llaman parejas musculares. Por ejemplo, en esta imagen superior vemos el músculo romboide y el músculo redondo mayor. ¿Qué pasa si el redondo mayor quiere aducir el húmero? La parte inferior del omóplato, si pudiera fijar, tendería a irse hacia afuera y perdería eficacia en la aducción. Lo llevaría hacia el exterior. Entonces el romboide lo que hace es fijar, llevar hacia adentro de la escápula para que se pueda producir la aducción por parte del redondo. ¿Vamos? Y en el segundo caso se ve la relación entre el dorsal ancho y el tríceps, la porción larga del tríceps. El dorsal ancho es un músculo muy potente, muy grande, que al contraerse lo que tendería es a luxar la cabeza hacia abajo. ¿eh? Y lo que hace justamente la porción del tríceps, que también es ligeramente aductora, es mantener la cabeza ahí en guardia, como hemos visto. Impide ese movimiento, esa luxación hacia abajo. Se opone a la luxación. Bueno, y los músculos extensores, tenemos extensores de la escápula humeral y extensores de la escápula torácica por aducción de la muslos. Entonces, si nosotros extendemos la escápula humeral, ¿quiénes van a actuar? El redondo mayor, dorsal ancho, redondo menor y la porción posterior del deltoides. Y eso le tenemos que agregar, bueno, continúa, ¿no es cierto?, el dorsal ancho, el romboide y el trapecio porque tiene que aducirse los cálculos. Bueno, y estas son posiciones de bloqueo y de reposo. El acromion clavicular se va a bloquear con el brazo en la dirección de 90 grados. La posición de reposo es la fisiológica, igual que el freno clavicular. Y el freno clavicular se va a bloquear en máxima elevación. O sea, tenía flexión, buena deducción. La glenumeral, ya hablamos de que una de las posiciones de bloqueo era la reducción y la rotación externa, donde son máximo contacto de la superficie. La posición de reposo, aproximadamente 30 grados de reducción, de flexión y de rotación externa. Bueno, y estos son simplemente que lo van a ver seguramente más en el práctico, pero hay alguien que enseñó que el triple punto se le va a poder contar ahora del triple punto. Bueno, fíjense que se llega a la cara posterior del omóplato, sencillamente, por así decirlo, por 3 días. La primero la anterior contralateral. O sea, anterior contralateral es ahí, ¿cierto? ¿Y qué estoy evaluando? La aducción o flexión horizontal. ¿Sí? Fíjense cómo está. Sí, pero claro. La anterior homolateral, o sea, si yo voy por esta vía, yo voy a evaluar la rotación externa por arriba. Y si yo voy por la vía posterior, evalúo la rotación externa, llegando al mismo homóplato. Hay un lado donde uno siempre llega más que el otro, pero es siempre más para eso. Y pasando a la otra, que ya terminamos. Se hizo larguísimo, pero bueno, es largo. Pero creo que más o menos quedó un poquito armado, ¿o no? Bueno, igual tienen tiempo para estudiarlo y repasarlo. Esto simplemente es una mención de lo que es la medida hipoplástica, que quiere decir que mediante diferentes movimientos que uno realice puede evaluar, por ejemplo, la flexión-extensión, en este caso sin necesidad de tener un goniómetro o algún instrumento de medición. Fíjense que acá hago una extensión y yo ya sé que estoy en 45 grados de la articulación glumeral. Aproximado, acá está sumada la flexión del codo, hay que tener en cuenta. Fíjense acá, cuando llevo la mano a la boca, son 45 aproximados de flexión, y si la llevo a la cabeza, son 120 grados.
Estos son movimientos frecuentes para el aseo, para la alimentación, y por eso se los evalúa y son importantes de realizar. Uno se da cuenta cuando faltan. ¿Eh? Fíjense, si yo me pongo la mano en la cintura, son 45 grados de abducción, y si me la llevo a la cabeza por el lateral, son aproximadamente 120 grados. Para que tengan esto. Bueno, no se mueve, porque viste, se movía antes, viste, pero era como en el drive no. Bueno, chicos, la semana que viene entonces tenemos la clase virtual de codo, pero va a ser cortita, así que después les paso por campus el link. Va a ser virtual el día jueves a las 14 horas. No viene nadie, porque no es día que podamos ocupar acá. Porque es feriado lunes y martes, pero así ya nos despedimos hasta después de las vacaciones. Chao chicos, nos vemos.